Les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Les amamos en el nombre de Cristo y les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. A todos los que están aquí y posteriormente a los que se van a reunir a través de la internet, que Dios siga cumpliendo sus promesas en ustedes y que también esté trabajando con ustedes en tiempos de adversidad o en necesidad. El día de hoy vamos a escoger un tema que lo titulé "Tener sabiduría es mejor". Estamos en la serie "Hay algo mejor" y vamos a poner como subtítulo "Aplicando las enseñanzas de Jesús". Y quiero que hagamos un contraste rápido. Alguna ocasión Samuel tuvo que ir a una familia porque tenía que ungir al que sería el nuevo rey. Y Samuel trató de ver cuáles eran las características específicas que tenía cada uno de los miembros de la familia y escogió obviamente a los más fuertes y robustos. Y Dios le decía, ese no es. Y volvió a ver otro hermano de él y le dijo, ese no es. Y después volteó a ver al padre y le dijo, ¿no tienes más hijos? Y le dijo, sí, me queda un hijo que se encuentra ahorita pastoreando ovejas. Samuel fue allá y Dios le dijo, ese es. Y lo que Samuel hizo fue un proceso de selección, pero guiado por el Espíritu Santo de Dios, que en ese mismo tiempo sería el mismo Espíritu de Dios. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a reflexionar sobre un pasaje muy significativo del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos habla sobre la importancia de seleccionar a personas con sabiduría para realizar un servicio dentro de la iglesia, y yo agregaría además fuera de la iglesia, porque el testimonio que tenemos dentro de la iglesia se tiene que ver duplicado o incluso mejorado fuera de la iglesia. Así que vamos a partir de esta porción bíblica que está en Hechos 6:3, que empezamos a verlo ya en la primera enseñanza. Estar lleno del Espíritu Santo es mejor. Hoy vamos a decirlo de otra manera, estar lleno de sabiduría es mejor. Así que vamos a leerlo en Reina Valera y vamos a ponerlo en nombre de nuestro Señor Jesús, y que el Padre, Hijo y Espíritu Santo estén con nosotros para guiarnos en esta enseñanza. Y dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Así que vamos a hacer una corta oración, si les parece bien, porque ya hemos orado, pero vamos a hacer nuestra oración de inicio. Gracias, Padre Celestial bendito. Amoroso Señor, hermoso Señor. No hay forma de que nosotros podamos ver tu gloria, a menos de que no sea a través de Cristo Jesús. Señor, hemos visto tu justicia a través de Cristo Jesús. Hemos visto también todas tus grandes obras y maravillas a través de Cristo Jesús. Padre Celestial bendito, te pido que hoy se revele también a nosotros Cristo en nuestro corazón. Que los que no lo conozcamos lo podamos encontrar cada día. Padre Celestial, te pido también que aquellos que no hemos tenido una relación cercana, el día de hoy se fortalezca. Porque Jesús siempre nos está enseñando, porque Jesús siempre está orando por nosotros, intercediendo y especialmente guiándonos a través de su Espíritu Santo. Padre Celestial, te pido por esta enseñanza. Te pido que pides mi boca. Padre Celestial, te pido por todos los que van a escuchar, para que sus corazones sean transformados y especialmente que su mente tenga ese nuevo nivel de sabiduría. Padre Celestial, no es lo mismo tener conocimiento que sabiduría, así que te pedimos, por favor, Padre Celestial, que nutras nuestra inteligencia, pero especialmente nos ayudes a ser sabios. Te lo pido todo, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Como ustedes se pueden dar cuenta, al igual que les comenté con Samuel, los discípulos ahorita están encomendados a un gran reto. ¿Cuál es el reto? El reto de la selección. Algunos años atrás, de parte de mi entrenamiento, a mí me tocaba reclutar personas para ciertos trabajos o actividades en las cuales tenía yo que determinar un perfil para poder seleccionarlas y ofrecer el mejor candidato para ese perfil. Y nos tocó en las ambas áreas, tanto para selección como para darnos cuenta que un candidato realmente no estaba haciendo su trabajo correcto o incluso estaba haciendo cosas incorrectas.
Generalmente los gerentes pedían su propio perfil, por lo tanto, cada empresa tenía una secretaria con diferentes perfiles. Aunque nosotros vemos una secretaria, regularmente las secretarias tienen diferentes perfiles. Estoy hablándome de un puesto de trabajo general como todos los conocemos, para que tengamos una idea. Entonces, esto no era tarea difícil, porque solamente había que contrastar pruebas, entrevistas, seleccionar y obviamente poner a prueba a esa persona por lo menos 30 días como lo marcaba la ley. Así que la persona ideal para el puesto era fácil muchas veces de encontrar. Sin embargo, si ustedes notan, los apóstoles tienen una tarea mucho más compleja. Encontrar a personas de buen testimonio, personas llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. Esto no está dentro de un perfil profesional, de un trabajo. Y eso es el error más grande que estamos cometiendo ahora en la iglesia, que muchas veces estamos tratando de seleccionar, como lo hizo Samuel, al que tiene las mejores características, la mejor apariencia, la mejor profesión, la mejor posición económica, más que lo que fue encargado a los apóstoles ya para este tiempo. Imaginemos entonces, hermano, por un momento que a ti te encargan esa tarea de seleccionar. Ahora te voy a decir todavía más compleja la cosa. Que te preguntan si tú puedes ser candidato para llenar estos requisitos. ¿Cuáles serían esas características que deberíamos de considerar si vamos a seleccionar a una persona? ¿Y qué características deberíamos de seleccionar si nosotros fuéramos los candidatos? Y aquí tendría que hacer una gran pausa, por lo menos de unos 5 minutos, para que ustedes reflexionaran de qué se trataría. Si a mí me dicen, necesito una persona con estas 3 características, vamos a repetirlas: buen testimonio. Es decir, una persona con buen testimonio es alguien cuyo comportamiento y acciones tienen valores cristianos en su vida diaria. La pregunta es, ¿cuáles valores cristianos tenemos que rescatar? Y aquí tendríamos que ir marcadamente a trabajar en Mateo 5, capítulo 5 al 7, para ver todo lo que Jesús nos está pidiendo, lo que sería un modo de vida diaria. Ahora, quizás ahorita te pudiera preguntar si tú recuerdas algo de esos capítulos 5, 6 y 7, que te pueda decir, oh, esta es la forma de vida que el Señor quiere para nosotros, y este es el testimonio que estoy dando yo en mi trabajo, en mi matrimonio, en la iglesia, ante las ofensas, etcétera, ¿no? Y si está realmente fincada mi fe en la roca o si está fincada en la arena. Entonces, una persona con un buen testimonio es alguien que se puede considerar como una persona íntegra, constante y confiable en la obra de Dios. Pero no se quedó ahí el Espíritu Santo, si se fijan. ¿Qué dice el Espíritu Santo? No, pero necesitamos que estemos llenos del Espíritu Santo. Y esto ya lo vimos la vez pasada, no voy a redundar mucho. Entonces, debemos de buscar personas que tengan realmente ese significado de vida y aplicación, tanto en la vida cotidiana como en la vida divina. Y en ese tiempo sí era fácil de poder determinarlo, porque había personas que hacían milagros, hacían prodigios, hacían cosas extraordinarias. La sombra de Pedro curaba, por ejemplo, el sudor de Pablo era suficiente para hacer un milagro. El solamente mencionar que te voy a dar lo que tengo que darte a Cristo, y un paralítico poderse levantar. O sea, eso era algo que era, vamos a decir, de la vida cotidiana. Esto significaba que no son personas que estaban experimentando la presencia de Dios, sino eran personas que realmente vivían en la presencia de Dios, que para este momento es muy difícil poder determinar esta condición. Pero sin embargo decimos que hay personas que están guiadas en la vía de Dios y que ahora actualmente y por el Espíritu Santo sabemos que ellos toman decisiones y acciones en su vida diaria para poder llevar una vida de oración, para poder llevar una vida de comunión, para poder llevar una vida haciendo las acciones que Dios le da, pero además también tienen vida de profecía, y esa vida de profecía la tenemos cuando nosotros vamos y revelamos el Evangelio a otras personas que lo necesitan. Entonces, hasta aquí parece que ya empezamos a tener un problema de traba. ¿Sí se da cuenta de eso? Porque ya no más se trata de que yo sea buena persona, sino ahora se trata también de que tenga respaldo del Espíritu Santo. Y ahora esto lo quiero decir de esta manera, ¿ok? Discúlpenme si lo voy a decir de esa manera. Todo aquel que es nacido de nuevo tiene respaldo del Espíritu Santo. Todo.
Y voy a volver a repetir, todo aquel nacido de nuevo tiene respaldo del Espíritu Santo porque por fe hemos creído, porque por fe estamos justificados y de ahí pueden venir acciones en obediencia como puede ser el caso del bautizo. ¿De acuerdo? Pero no al revés. Pero hay un requisito 3. ¿Cuál es el requisito 3? Sabiduría. Sabiduría. La sabiduría no es un simple conocimiento, mis hermanos, o inteligencia, especialmente en la Biblia, sino es la capacidad de poder aplicar de manera justa y compasiva todos los preceptos que Dios nos ha enseñado. Y vamos a Proverbios 4, versículos del 7 al 9, y lo leemos. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela. Obviamente está hablando de la sabiduría. Y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. ¡Wow! ¿Cuántas cosas hace la sabiduría? Imagínese que usted en este momento elija como ropa la sabiduría. Ahora, para elegir como ropa es qué prendas tengo que ponerme de la sabiduría. Y queremos que combinen bien, ¿verdad? Cuando nosotros queremos una ropa bien, presentable, queremos que coordine los colores, coordine las tallas, coordine los cortes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que coordina con la sabiduría para que los apóstoles pudieran decir, hey, esta persona realmente está llena de sabiduría? Esta persona realmente se viste con sabiduría. Su corona está llena de sabiduría. Su vida lleva sabiduría. Y aquí tendría que abrir otro paréntesis de 5 minutos para permitirle que usted en sus notas pudiera escribir. ¿Qué serían las características de la sabiduría? Y este es mi reto para usted el día de hoy. Y se va a dar cuenta que no hay nada nuevo. ¿Qué es lo que viste la sabiduría? ¿Me está entendiendo? ¿Me está siguiendo? Y la pregunta final es, si mi candidato que yo tengo enfrente está vestido de sabiduría, o mi candidata que está enfrente está vestida de sabiduría, o si yo que quiero ser candidato me he vestido de sabiduría. Y como se dan cuenta, la palabra de Dios nos insta, nos insiste a que corramos a ¿qué? A buscar sabiduría como parte de nuestra vida y como una acción de incrementar nuestra inteligencia, dice el versículo. ¿Correcto? De manera de que si tenemos sabiduría, hemos sido inteligentes. Por eso es bueno aceptar a Cristo hoy. Porque si somos inteligentes, nos estamos librando del infierno, del castigo eterno. Por eso es bueno aceptar a Cristo, porque hoy vas a recibir todas las cosas que el Espíritu Santo te va a dar. Y lo más importante, la guía de Dios en tu vida. De manera que vamos a tratar de ordenar las acciones y las características que nos ayuden a perseguir la sabiduría. Y lo más importante es que te vuelvo a repetir, piensa, ¿cómo te vestirías tú con sabiduría? Pero no solamente va a ser externo, sino también tiene que ser interno. Y de tal manera que tú qué atributos, ahora sí voy a decir, escogerías para decir esta persona realmente tiene sabiduría. O yo me estoy vistiendo de sabiduría. Les preguntaría ya abiertamente, ¿ya tienes algunos de ellos? ¿Ya tendrías parte de algunos atributos, vamos a decir, algún adorno que ya te quieres poner? ¿O alguna camisa, algún vestido, algunas zapatillas que realmente te conduzcan y que demuestren que es la sabiduría? Pero lo más importante, un corazón, una mente, un carácter, una vida social, una vida personal que te esté llevando en sabiduría. Creo que ya esta reflexión sería muy amplia. Ahora, yo voy a tratar de ir en algunos de ellos. No es agotada la lista, pueden seguir algunos más, pero por lo menos vamos a escoger los que le dan base a todo esto. ¿Tienes sabiduría? ¿Estás vestido de sabiduría? Internamente tu corazón y tu mente y tu inteligencia está llena de sabiduría. Vamos a ver si somos candidatos o vamos a ver si pudiéramos seleccionar a un candidato. Y ahora, inmediatamente, imagínate qué personas pudieran ser para ti, que tengan ya estos tres
elementos: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. ¿Cuántos candidatos pondrías ahorita? En tu mente ve a quién pondrías tú como hermano, hermana, que pudiera ya cumplir con esto. Y entonces vamos a empezar con el primero, que es, vamos a decir que es la base de todo, que se llama temor a Dios. Temor a Dios. En todo lo que hemos explicado, yo siempre les he dicho que el temor a Dios no es porque Dios nos va a destruir o tenemos que temblar enfrente de Él, sino que es reverencia y respeto a Dios. El temor de Dios, dice la palabra de Dios, es el principio de la sabiduría y lo podemos encontrar en Proverbios 1:7. Alguien sabio, entonces, reconoce la importancia de respetar y reverenciar a Dios. Esto es el verdadero fundamento de la sabiduría en su totalidad. Si tú no conoces y reconoces quién es Dios, no tienes un fundamento sólido. Salmo 111, versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente, me gusta cómo lo señala. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen a sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Ahora quiero que tú te pongas a pensar que hoy va a ser el día de tu boda y que necesitas un pastel. ¿Qué es lo más importante de un pastel de matrimonio, especialmente los que hacen hacia arriba? La base. Si la base no es buena, el pastel, lo más seguro es, se va a derrumbar. Entonces esto nos está diciendo y nos está señalando que todas las personas que tienen sabiduría deben de tener una base verdadera. ¿Cuál es? El temor a Dios, es decir, la reverencia a Dios. Como lo hemos mencionado entonces, el temor de Dios no significa tener miedo, sino reconocer su soberanía, su grandeza, su santidad, sus juicios justos. Y esto nos lleva a obedecer sus mandamientos y a tener una vida correcta delante de Él. Mis hermanos, no sé cuál es el problema en muchos de nosotros en la iglesia cristiana, que fallamos en algo que es muy sencillo: no reconocer la soberanía de Dios. Por ejemplo, muchos de nosotros estamos enojados en que haya una selección natural y en la cual Dios puede excluir a ciertas gentes. Pero sin embargo, por ejemplo, Dios elige a Israel. Y cuando elige a Israel, no lo elige por sus méritos, pero sí elige a Israel porque Él quiso. ¿Se dan cuenta de eso? Y esto es soberanía divina. Y esto no quiere decir que el Señor no tenga la capacidad de elegir a personas. Al contrario, Él puede elegir a quien Él quiera, porque es su propia voluntad. Y desafortunadamente nosotros no queremos muchas veces entender que Dios es soberano, mis hermanos. Soberano. Y si no es un Dios soberano, entonces desafortunadamente tenemos un Dios que puede fallar. Así que la pregunta es, ¿cómo nos enseña Jesucristo este principio? Y vamos a recordar que Jesucristo tuvo un profundo respeto para su Padre y obediencia para su Padre, para consultar todo lo que era requerido. Si se dan cuenta, la mayoría de las veces Jesucristo no toma decisiones por sí mismo. Siempre busca la reverencia al Padre. Siempre busca dar honor y gloria a su Padre. Siempre Jesús buscó hacer la voluntad de su Padre y cumplió con humildad los propósitos que el Padre le encargó para esta tierra. Y Jesucristo lo dice de esta manera. Juan 6, versículo 38, en la Nueva Biblia de las Américas, dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús reconoce completamente la soberanía de Dios, la soberanía del que lo envió, la soberanía del Padre. ¿Por qué nosotros, siendo cristianos, tenemos tanto problema en aceptar la voluntad de Dios? Bueno, cuando nos ponemos en contra de la voluntad de Dios, mis hermanos, ya no somos sabios. Tú puedes ser inteligente, pero ya no sabio. La semana pasada yo les dije, y lo voy otra vez a restablecer,
Si Dios dice que lo hagas, simplemente hazlo, independientemente de todas tus preguntas o de todas tus inconformidades. Simplemente lo que Dios te diga que hagas, eso haces. Y eso significa que tú reconoces la soberanía de Dios. Ahora, si tú te estás dando cuenta, a través de su ministerio, Jesús acentúa la importancia de obedecer los mandamientos y la necesidad de vivir conforme a los principios del reino de Dios o los reinos de los cielos. Yo me recordaba cuando estaba estudiando esto, que cuando iniciamos a trabajar, hace ya que 4 años, 5 casi 5 años, empezamos en una serie de lo que se trataba el reino de los cielos, que vimos algunas cuantas enseñanzas al principio y después ya no continuamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque es importante reconocer el reino de los cielos, porque si no reconoces el reino de los cielos, no puedes reconocer la soberanía de quien lo gobierna. ¿Verdad? Si no reconoces a los Estados Unidos, no puedes reconocer a su presidente. Así sea malo o bueno, no lo puedes reconocer. O sea, el reino de los cielos tiene un rey y ese rey tenemos que respetarlo. Esto es sabio, mis hermanos. Jesús destaca que debemos de sobreponer la voluntad de Dios sobre todos nuestros deseos personales. Y esto es muy importante porque la Biblia nos enseña que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás nos lo va a añadir el Señor. ¿Correcto? Mis hermanos, si usted no conoce y reconoce la soberanía de Dios y usted dice esto está equivocado o esto está mal, entonces usted especialmente está yendo de la contra de la voluntad de Dios. En este momento se descalificaría su participación como candidato en las mesas para poder servir en la iglesia o para poder servirle a Dios con la gente. ¿Se dan cuenta con qué sencilla situación? Y muchos de nosotros no reconocemos la soberanía de Dios. Vamos al segundo. El poder de servir con sabiduría. A mí me critican mucho por decir esto, ¿de acuerdo? Pero yo lo voy a volver a repetir. El trabajo de la obra del Señor no tiene ni servicio más pequeño, ni servicio más grande, sino que lo necesitamos todo y ya hemos agotado mucho de la información sobre las cualidades que nos hacen diferentes, pero que debemos de integrarlas para trabajar en equipo. Así que el servicio que tú vas a dar a tu comunidad, el servicio que tú vas a dar en tu casa, el servicio que tú vas a dar en tu familia, el servicio que tú vas a dar en tu trabajo, el servicio que tú vas a dar en la iglesia no es más grande ni más pequeño, sino que agrega ¿a quién? A la voluntad de Dios sobre lo que nosotros queremos. Y esto lo aprendemos de la frase que expresa nuestro Señor Jesucristo. Lo leemos en Marcos 10, versículo 45, y lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Este fue el primer versículo bíblico que yo aprendí de memoria y que nunca lo olvido. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dígalo usted ahora y dígalo conmigo y repítalo conmigo. Somos servidores. Si nuestro maestro y nuestro representante de Dios en la tierra, voy a decirlo de esa manera, es un servidor, ¿nosotros qué somos? Servidores. Jesús nos enseña entonces que no vino a ser servido, sino a servir y dar su sacrificio para que todos tengan la oportunidad de poder conocer cuál es la voluntad de Dios para su salvación. Lo voy a decir así, quizás es muy romántico, pero el versículo encapsula el corazón del mensaje del servicio del cristianismo y contrasta esas expectativas de poder y grandeza en contra del mundo. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser grande? Necesitas ser servidor. La grandeza del mundo no. En la grandeza del mundo tienes que tener quien te sirva. Y entre más gente te sirva, eres más grande. En la grandeza de Dios es a cuantos más sirvas, realmente en los cielos eres más grande.
El versículo bíblico entonces no está reservado como una invitación nomás, ¿verdad? El versículo bíblico nos hace una invitación, un desafío y un mandamiento. ¿Sí se dio cuenta? Vamos a ver. El versículo bíblico nos invita primero a reflexionar sobre nuestras propias vidas y cómo usamos nuestro tiempo y nuestros recursos. Jesús utilizó su cuerpo físico para sacrificarse para que nosotros seamos salvos. ¿Qué haces tú hoy con tu cuerpo físico? ¿Qué haces con tu mente? ¿Qué haces con tus actividades? Ayer platicaba con una persona que vino de Texas y esta persona me dice, es que es muy difícil tener tiempo para poder estar hablando con nuestros padres. Su padre, para que tengan una idea, tiene 92 años. Y entonces yo le dije, ¿cuánto tiempo tienes para agarrar tu celular y practicar con el dedo, subir y bajar pantallas? Oprimir pantallas, escuchar, volver a subir y bajar pantallas. ¿Cuánto tiempo tienes? Y él me dijo, hasta 2 horas. Me imagino que a la semana, le dije yo, ¿verdad? Dice, no diarios. Ok, entonces no tienes 30 minutos para poder hablar con tus padres en una semana. ¿Ya? Nos invita a reflexionar qué hacemos con nuestras propias vidas y qué estamos haciendo con nuestro propio cuerpo, qué estamos haciendo con nuestros recursos. Pero déjame decirle lo más importante, ¿qué estás haciendo con el sacrificio de Cristo? Te lo repito, ¿qué estás haciendo con el sacrificio de Cristo? Porque no te salvó por gusto. No te salvó para que te pongas a ver el Facebook, el Instagram y todo, todos los días, a pasar 2 horas en el teléfono. Hubo por ahí una conversación de una persona que vendió su televisor para ya no pasar más tiempo en el televisor y ponerse a orar. Y esa es una de las iglesias más grandes, que es parte del origen de la iglesia cuadrangular en Nueva York, de David. O sea, una decisión. En ese tiempo dejó el televisor. No te estoy invitando a dejar el teléfono. Perdón, no te enojes. Ahorita en este momento estás quizás quebrando tu corazón ya. Ya estás llorando. Pero probablemente si te digo que en lugar de usar 2 horas de teléfono, como en ese el caso de la persona que estaba hablando ayer, y utilizas 20 minutos por lo menos de oración, 20 minutos de oración, imagínate cómo estarías exalzando a Dios y cuánto estarías aprendiendo espiritualmente todos los días. Así que esta es la primera invitación. Dios te busca para que tú veas vamos a decir, el edificio que construyó Cristo a través de su cuerpo y dándole que salvación a muchos. Y garantizando que vamos a tener moradas en el cielo. Y que tú vas a estar en el cielo si lo decides hoy, de que puedes ser salvo. Pero si te das cuenta, también el versículo nos da un desafío. La necesidad de adoptar una mentalidad de servicio. Hay un montón de personas alrededor de nosotros. Volteémonos a ver ahorita, todos. Y en la semana pudimos ver que había algunas necesidades y que algunos de nosotros teníamos inquietud por orar por esas necesidades. ¿Es cierto? Pero generalmente para poder tener una mentalidad de servicio necesitas adelantarte a lo que la otra gente está pensando. Es decir, tu mentalidad está puesta ¿dónde? En ayudar a los demás. Nosotros usualmente vamos a desayunar, hay un restaurante que se llama el Sitz. Y empezamos a notar que había una persona mayor, unos 70, 75 años, que todo el tiempo que venía, cuando la mesa lateral primera estaba sola, esa mesa él se quedaba a comer. Y cuando por alguna casualidad nosotros llegábamos temprano o alguna otra persona más llegaba temprano, él pedía su comida para llevar. Nos tardó reflexionar, estar viendo esa actitud de la persona, hasta que pudimos comprobar que si esa mesa no estaba libre, él no comía ahí. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Por decisión de mi esposa, por decisión personal, tomar otra mesa, porque a nosotros no nos afecta, ¿verdad? A nosotros no nos afecta en nada. Comer donde podamos comer, para que él llegando, como llegaba a las 9:30, pueda sentarse en la mesa y pueda disfrutar de sus alimentos tranquilo. Sin que él se dé cuenta, le estamos sirviendo. Eso es la profundidad de lo que el Evangelio nos está pidiendo, que tengamos una
perspectiva de las necesidades de los demás antes que los demás lo digan por su boca o posiblemente lo digan por sus acciones, o tú te des cuenta que ya se están ahorcando y necesitas ayudarles. El propósito está duro, no vas a ser famoso. Es más, esto lo están sabiendo ustedes ahorita porque se los estoy platicando como ejemplo, no para ensalzarnos nosotros, sino nada más por ejemplo, ¿de acuerdo? Solamente mi esposa y yo lo sabíamos. Pero ahora el Señor es contento porque las últimas semanas hemos tenido la oportunidad de platicar con Él, saber que hace Uber, saber que trabaja para un mall, saber que hace limpieza, etcétera, etcétera. Y obviamente es una persona que está sola. Una sola acción en forma de servir para que esa persona pudiera estar cómoda cuando comía. Mis hermanos, si nos estamos dando cuenta, la sabiduría no es porque seas el mejor matemático del mundo, ¿verdad? La sabiduría es porque entiendes cómo debes de servir a los demás. La sabiduría da un significado y un propósito a sus actividades y a tu vida. Pero dijimos que también en esto nos dice que hay un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Como seguidores de Cristo tenemos la obligación de servir a los demás, especialmente a los hermanos de la fe. Y nuevamente levantemos la mano y demos gracias, Señor, porque nos has hecho servidores. Y gracias, Señor, porque nos has hecho siervos inútiles. Gracias, Señor, porque lo único que queremos ensalzar es tu gracia. Gracias, Señor, porque tenemos que trabajar de corazón para tu iglesia. ¿Está listo para servir de corazón a sus hermanos guiado por la fe? ¿Guiada por la fe? Te lo voy a repetir y ojalá y no te molestes. El servicio nos enseña que la verdadera sabiduría se encuentra en buscar el poder y reconocimiento social. No. Sino que debe ser que estemos dispuestos a servir a los necesitados o a cualquiera que tenga necesidad. Esto es un reflejo del carácter de Cristo en nosotros. Y vamos a tener que repetir esta frase que dice mucha gente, es muy trillada. Para quienes no entienden el Evangelio y él es locura, porque son hombres naturales, es trillada. Pero para nosotros no. Porque este es un reflejo del carácter de Cristo, quien sacrificó su vida por amor. Entonces, parte de lo que vamos a hacer en nuestra vida, en el servicio, es sacrificar lo que nosotros tenemos para que los demás lo aprovechen y muchas veces ni siquiera te lo van a agradecer. Pero no estamos buscando el agradecimiento, ¿verdad? ¿Cuánta gente agradeció a Cristo que haya ido a la cruz y usted era ahí golpeado, adolorido y no, al contrario, le gritaban cosas? Todavía se jugaron sus ropas. Todavía delante de Él le dijeron, pues si realmente eres Dios, bájanos. Rescátanos, sal de esta. Porque nadie entendió el amor y el servicio que Cristo estaba dando a nosotros. Yo quiero resumirlo de esta manera. La verdadera sabiduría se manifiesta en un liderazgo y grandeza manifestada a través del servicio desinteresado y humilde a Dios y a su prójimo. Si su servicio ya tiene una intención para ganar algo para usted, ya no tiene sabiduría. Nuestro Jesús es Rey de Reyes. Es nuestro ejemplo supremo. Y Él nos llama a imitar su humildad, su servicio y su dedicación a los demás. ¿Cómo nos enseña el principio de sabiduría Jesús? Y vamos a hacer una lectura que ya ustedes conocen mucho. En Juan 13, versículos 4 al 8, la vamos a hacer rápido para ver en acción a Jesús servir. Esto es importantísimo. Vamos a leerlo en Reina Valera. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago,
Tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Qué era lo que no estaba entendiendo Pedro? Rápidamente, mis hermanos, en un paréntesis de la Escritura, Pedro no estaba entendiendo que debería de servir a los demás. Y el servicio más grande del servir a los demás es la limpieza que nosotros hacemos, de decirle a la persona cómo llegar a que encuentre el perdón de sus pecados y la liberación de su alma a través de Cristo Jesús. 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Jesús vino para servir. Marca la pauta para que nosotros encontremos la verdadera grandeza y la sabiduría. Y creo que ya sabes la clave, ¿verdad? Si necesitaras el password. ¿Cuál es el password? Servir a los demás. Mis hermanos, ¿tú habías puesto a pensar que el servicio pudiera ser parte de la sabiduría? Bueno, sí, porque es una obligación que tenemos todos que hacer y brindar, pero más que todo, lo más importante, porque es una acción que nos lleva a tener una grandeza ante Dios. Así que el servir, mis hermanos, podría ser una oportunidad para que usted identifique en su entorno a quienes necesitan servicio y para que usted identifique también quienes necesitan amor. Hay veces que es solamente necesario dar un abrazo para que las personas se sientan a gusto. A veces nada más escuchar a las personas, ¿verdad? Para que se sientan bien. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero te estás dando cuenta, entonces ya llevas 2, ¿verdad? La reverencia a Dios, es decir, reconocer su soberanía bajo la frase temor de Dios. Y ahorita estamos diciendo que el que es temeroso de Dios sirve. No sé si ya para este momento aprobamos o ya para este momento reprobamos. Pero vamos con el tercero, la humildad. Queridos hermanos y hermanas, vamos a tratar de reflexionar el principio de la sabiduría, pero ahora a través de ¿qué? De la humildad. Ya lo vimos a través del servicio, ahora lo vamos a ver a través de la humildad. Y dijimos al principio que nos estamos vistiendo, ¿verdad? Nos estamos vistiendo. Y tenemos que seguir nuevamente el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Voy a volver a repetir. La verdadera sabiduría no se encuentra en el conocimiento intelectual o en tu estatus social, sino en la disposición de servir a los demás con un corazón humilde y desinteresado. Proverbios 11:2, en Reina Valera 60 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. El versículo nos enseña que sabiduría va de la mano de la humildad y se ve reflejada en acciones dóciles. ¿Cómo enseñaba el principio de la humildad Jesús? En Lucas encontramos citada una conocida parábola de Jesús en la que realiza un contraste entre un fariseo y un publicano. Démosle lectura rápida nuevamente a esto en Lucas 18, 9, 14 y lo vamos a leer en palabra de Dios para todos. 9. Había unos que creían que siempre hacían el bien. Note cómo empieza esta parábola, ¿ok? Algunos no la creemos de que somos buenos. ¿De acuerdo? Eso es como está empezando esta parábola. Pensamos que hacemos todas las cosas bien. No la creemos, No la creemos. Ahora voy a repetir nuevamente. Había unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. ¿En dónde se encontraba la seguridad de ellos? En ellos mismos. Pero Jesús es bueno para desbancar, ¿verdad? Jesús contó una historia para ellos. 10. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo se puso de pie aparte de los demás y empezó a orar. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos y los que cometen el pecado de adulterio. Te doy gracias porque tampoco soy como este cobrador de impuestos. Dijimos que se creían buenos por sí mismos, ¿verdad? 12. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano.
Y en el 13 vamos a ver el contraste. El cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido. Y dijo: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Vaya confesión, ¿verdad? Les digo, dice Jesús, que cuando este hombre terminó de orar, se fue a casa siendo aceptado por Dios. En cambio, Dios no aceptó al fariseo, ¿verdad? Que se creía que mejor que los demás. El que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá ¿qué? Honor. Entonces Jesús dice en esta versión, les digo que cuando este hombre terminó de orar, se fue a casa siendo aceptado por Dios. Esta parábola pues no es mucho lo que tendríamos que analizar porque ya hemos hablado de ella, pero simplemente tenemos dos personalidades. Y el alcance del conocimiento del primero es muy grande porque agarra toda la ley y de la ley menciona todo lo bueno que está haciendo. Y está diciendo, estoy cumpliéndola. Y en términos hebraicos se dice, tiene méritos. Vamos a decir en palabras más del tiempo actual, se las ha ganado. Por eso muchas religiones te ponen a hacer méritos para que te la ganes. Pero aún en esta aplicación, Jesús dice, este hombre no está alcanzando sabiduría. ¿Por qué no está alcanzando sabiduría? Porque sus acciones no le están llevando al cielo. Sus acciones no le están llevando a tener una relación con Dios. Sus acciones no le están llevando a servirle al prójimo. Sus acciones le están llevando a alabarse, halagarse a sí mismo. El contraste que vemos aquí es el fariseo, cobrador de impuestos, como lo pone esta versión, que es lo más correcto. Un fariseo generalmente su trabajo era cobrador de impuestos. Y eran bastante odiados por los judíos por ese motivo, porque además eran pasaditos, ¿verdad? Agarraban dinero de más, cobraban impuestos de más. Pero en este caso vemos que él no entra con la actitud orgullosa y soberbia del fariseo, sino, si usted nota, su mirada, sus ojos, ¿a dónde iban? Al suelo, no iban al cielo. Su corazón se declaraba incapaz de ser perdonado. Es decir, todos los méritos que él pudiera tener no le servían para presentarse a Dios para salvación. Incluso doblaba su corazón a Dios diciéndole, en las versiones de Reina Valera, Señor, ayúdame porque soy ¿qué? Pecador. ¿Cuántos de nosotros realmente nos declaramos pecadores en nuestra vida? Mas, sin embargo, Jesús dice, si hacemos un comparativo, la humildad acompañó ¿a quién? Al cobrador de impuestos, al publicano, y no al fariseo, que era el que estaba pegado a la ley. 4. La guía del discernimiento. Una persona sabia tiene la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre la oscuridad y la luz, entre lo bueno y lo malo, entre lo que agrada a Dios y en lo que desagrada a Dios. Y una persona sabia, a través del discernimiento, sabe tomar decisiones prudentes conforme la palabra de Dios. Permítame dar este ejemplo. Si usted va a salir a un campo rocoso, usted va a ir a una montaña, usted va a ir, no sé, a un lugar abierto, a un campo, a un valle, ¿qué es lo principal que necesita en sus cosas aparte de lo que va a ocupar para sobrevivir? Se le llama brújula. Y una brújula, si en caso llegas a estar perdido, te puede guiar a tu destino. Incluso en su momento te puede salvar la vida si tú sabes cómo sobrevivir. Si tú puedes encontrar el norte con la brújula, estarás caminando al lugar que tú quieras con los grados que necesitas. Pero si tú no caminas con una brújula, de acuerdo a la evaluación que se hace de caminar,
Cuando lleves caminado ciertos kilómetros o de hecho millas, vas a empezar a caminar en redondo. Porque todos tenemos un ángulo en nuestra cadera que empieza a hacer que para la parte dominante tuya te va a empezar a hacer que camines hacia el revés. Entonces muchas veces nosotros podemos confiar en nosotros mismos, pero no tenemos la brújula. Entonces no hay una precisión para dónde guiar nuestros pasos. Y si seguimos caminando, puede ser que regreses a lugares donde tú empezaste a caminar. Esto no te pone a salvo, sino te pone en situaciones de incertidumbre, dificultad y tener obviamente que consultar algo que te pueda guiar. Ya si eres un experto, puede ser que te guíe el sol, puede ser que te guíe la luna, las constelaciones, etc. Pero necesitas una guía. A ver, ¿quieres verlo conmigo, hermano, hermana? ¿Reconoces que necesitas una guía? Cuando vamos caminando en las calles necesitamos las guías de los nombres de las calles, ¿verdad? Ahora muchos de nosotros utilizamos el GPS para que la mujer nos esté ordenando qué hacer, cómo caminar, a dónde tenemos que dar vuelta, ¿no? Y es mujer, así que es dura, no se crean. Las mujeres son hermosas, ¿verdad? Pero si tú estás reconociendo que todo en la vida necesita una guía, ¿qué mejor que tener la guía de la palabra de Dios? Para saber dónde caminar y tomar las decisiones correctas. ¿De qué estamos hablando? De que el discernimiento nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas. Proverbios 3, versículo 21, de la Nueva Traducción Viviente, lo leemos. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos. Ahora, note lo bonito que dice este versículo, que hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Miren, muchos quieren ser matemáticos, pero se les olvidan las operaciones básicas de matemáticas. Suma, resta, división y multiplicación. Si a ti se te olvida eso, que es lo básico, no me vas a decir que vas a poder resolver problemas de geometría, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, quien es no sabio, se le olvida que tu naturaleza fue caída y que fue exaltada por Cristo. Quien es no sabio, se le olvida que en un momento estaba en el lodo cenagoso y fue rescatado por Cristo. Quien es no sabio, se le olvida que tenía una tendencia pecadora, tenía una tendencia arrolladora hacia la maldad. Y por eso, quien es sabio, agradece a Dios que te haya sacado de ahí. Pero si no tienes sabiduría, no puedes tener discernimiento. Para darte cuenta que mucha gente ahorita está en ese nivel y nosotros empezamos a criticarle. Hay muchas veces y hay muchos ejemplos que hemos dado que en algunas iglesias entran las personas y las personas son atendidas de una manera horrible. Personas que no les dan ganas de volver a regresar a la iglesia de ninguna manera. No olvides, hijo mío, no pierdas de vista, dice esta versión, el sentido común. Hay muchas veces que perdemos el sentido común. Un ejemplo que me acuerdo rápido que pasó en México, en uno de los puentes históricos, que iba un camión y el camión se atoró. Trajeron a mucha gente porque era un puente histórico, no lo querían destruir. Y miren mis hermanos, que un niño estuvo diciéndoles, yo sé la solución. Y le decía a los ingenieros, nosotros vamos a tratar de levantar con una grúa, vamos a tratar de enterrar, vamos a tratar de hacer anchores, etcétera, etcétera, etcétera. Y el niño seguía insistiendo, yo sé la solución. Un ingeniero le dijo, ok, te escucho, pero ya cállate porque estamos trabajando. Bájale el aire a las llantas y lo que necesitas te va a dejar librar el camión. ¿Qué es, mis hermanos? El sentido común. Muchas cosas tenemos que determinarlas por sentido común, pero discernidas a la luz de ¿quién? De la palabra de Dios. Si te das cuenta, este punto es esencial, mis hermanos. No puedo entender la soberanía de Dios si no tengo discernimiento. Así que nunca te olvides de lo básico, aunque hayas aprendido lo más complicado. Hay debates bíblicos
y se les olvida lo básico. Fuimos mandados a predicar el Evangelio de Jesucristo. Lo básico. Ya después, si quieres resolver muchos problemas, resuélvelos. ¿Cómo enseña Jesús este principio? Recordemos algunas aplicaciones que Jesús nos ha enseñado, no todas, de cómo podemos hacer esa precisamente discriminación para poder aceptarlo mejor. A través de la parábola del trigo y la cizaña, citada en Mateo 13, versículos 24 al 40, Jesús nos enseña que el discernimiento entre lo bueno y lo malo nos da la aplicación de la sabiduría para saber que en el sentido común tenemos que aceptar a Cristo, tenemos que aceptar a Dios, porque el juicio común nos dice que va a haber un juicio para los malvados. Va a haber un juicio para aquellos que no están realmente en salvación, para aquellos que no están interesados en conocer a Jesús, para aquellos que no están interesados en ir a la palabra de Dios. Entonces, esta parábola nos enseña que tenemos que discernir entre quién, entre el trigo y la cizaña. Y la pregunta es, ¿si yo soy trigo o si yo soy cizaña? Y el discernimiento me tiene que ayudar a saber dónde estoy yo parado. Hay más aplicaciones, pero esta es la que quiero sacar en este momento, ¿de acuerdo? 2. La importancia de entender sabiamente los recursos y habilidades que Dios nos da para tomar decisiones prudentes. Y esto podemos verla en la parábola de los talentos, en Mateo 13, del 24 al 30. Es decir, ¿qué debo hacer con los talentos? Son inversiones, vamos a decir, económicas, financieras, pero que se pueden trasladar a inversiones reales. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Cuando tengo recursos económicos, ¿qué hago con ellos? Cuando tengo dones del Espíritu Santo, ¿qué hago con ellos? Con las habilidades que Dios me dio, ¿qué hago con ellos? ¿Ha pensado en eso? ¿Ha discernido cuáles son sus mejores habilidades? Es más, le voy a decir la prueba más grande que siempre se la dejamos a los cristianos. ¿Cuáles son los dones espirituales que usted tiene? Entonces, si no los conocemos, ¿cómo podemos ser sabios? ¿Cómo podemos aplicarlos? ¿Cómo podemos ofrecerlos? 3. En el Sermón del Monte, en Mateo 5 a 7 que ya mencioné, podemos encontrar todos los principios de vida. Todos los principios de vida moral aceptable y espiritualmente aceptable sin desconectarnos de tener una relación con Dios. Y ahí está operando el discernimiento, ¿verdad? Como te puedes dar cuenta, el discernimiento y la sabiduría que Jesús nos enseña son herramientas valiosas para enfrentar los desafíos de la vida, pero te lo voy a decir cómo. Con un corazón y una mente llenos de ¿qué? De entendimiento y de amor de Dios. Si tú no tienes una mente y un entendimiento conforme al amor de Dios, no puedes tener ese discernimiento. ¿Ya se cansó? Vamos al 5. Y vamos a llamarle la acción de la paciencia. Y vamos a ir a Proverbios 19, versículo 11. Y lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice, el buen juicio hace al hombre paciente. ¿El qué? El buen juicio, mis hermanos. ¿Qué estamos hablando? El saber distinguir, ¿verdad? Su gloria es pasar por alto la ofensa. Quiero que me acompañe en esta reflexión. La paciencia no solamente es una virtud, sino una herramienta esencial de nuestra relación con Dios. Pero también es una herramienta esencial para trabajar con los demás. Jesús nos enseñó a trabajar en la paciencia para esperar con paciencia y para aplicar la sabiduría. Voy a repetirlo. Jesús nos enseñó a trabajar en paciencia para esperar la paciencia y poder trabajar ¿en qué? En sabiduría. La mayoría de los problemas, por ejemplo, que yo atiendo y con medicina natural, llevan mucho tiempo. Así que una de las cosas que yo debo de enseñar a mis clientes es a esperar en paciencia en Dios. Los resultados no van a ser mañana. Los resultados van a ser conforme a la voluntad de Dios en el tiempo de Dios.
Para esto necesitamos aplicar paciencia. Entonces tenemos que trabajar en la paciencia para poder esperar en Dios. ¿Qué es lo que más nos ayuda en la paciencia, mis hermanos? Usted y yo tenemos que entender nuevamente que en la soberanía de Dios, Él tiene un plan perfecto para usted y un plan perfecto para mí. Dios no tiene nada al aventón. Todo lo tiene organizado y planeado. ¿Cómo enseña Jesús este principio de la paciencia? Bueno, si se dan cuenta, Jesús nos enseña que el que mayor paciencia tiene es ¿quién? El mismo Padre. A través de varias parábolas, Jesús nos enseña que el buen juicio, es decir, la sabiduría, le enseña a esperar con paciencia los resultados. Por lo tanto, podemos tener un buen entendimiento y un buen discernimiento. Déjame decirlo así por números, ¿no? Aprendemos a esperar resultados, especialmente de la siembra, de la parábola que se conoce de la siembra y el sembrador, ¿verdad? Mis hermanos, cuando usted deposita la palabra, ¿cuándo es que va a dar fruto? Nosotros no sabemos. No tenemos ni idea. Sabemos que mucha gente apenas escucha una palabra u otra y se le va. Pero cuando usted siembra el maíz, usted sabe que el maíz tiene un tiempo para crecer y tiene que esperar el crecimiento. El sorgo, no sé, lo que usted quiera. Un árbol frutal todavía más tiempo. Tenemos que tener paciencia para recibir los frutos. Pero déjeme decirle que no todos los corazones están listos para escuchar o entender el mensaje inmediatamente. Y hemos dicho muchas veces que necesitamos ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón para entender. Y si esto no ha sido abierto de parte de Dios, tenemos que esperar en paciencia que la semilla haya caído en tierra fértil y pueda dar su fruto. ¿Y cuándo va a dar su fruto? Dice, cuando Dios lo decida. 2. Tenemos que entender que nos vamos a enfrentar en nuestra vida diaria, en nuestra vida común, a muchos desafíos y oposiciones. ¿Está escuchando? Pero debemos de responder ¿con qué? Con calma, cordura, conocimiento y especialmente con discernimiento para saber cómo contestar ante cualquier reto, ¿ok? Ustedes pueden estudiar más este principio en Mateo 22, versículos del 15 al 22, cuando Jesús le dicen si debemos de pagar impuestos o no. Y Jesús aplica todo esto, que ante la oposición y el desafío, Él pone calma, conocimiento, discernimiento y da una respuesta con sabiduría. Otra vez, ¿qué tenemos que tener? Calma, conocimiento, discernimiento para poder tener una respuesta con sabiduría. 3. Ya hemos hablado de esto, ya lo expliqué mejor, así que no me voy a detener. La sabiduría para aplicar el perdón. El perdón va de la mano de la paciencia y debemos de perdonar cuantas veces seamos ofendidos. ¿Cierto o no? Recordemos nada más la interacción entre Pedro y Jesús en Mateo 18, versículos 21 al 22, y lo vamos a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, acercándose Pedro preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Ya les he explicado que de acuerdo a la ley, usted tiene que perdonarlo máximo de 3 veces. Ya la siguiente es diente por diente, ojo por ojo, y usted puede poner el chipote chillón que usted quiera, ¿no? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta ¿cuántas? 70 veces 7. Así que Pedro quería cómodo, quería 7, ¿verdad? Vamos a aumentar un poquito. Es más, miren, fíjense qué misericordioso se veía Pedro. Vamos a aumentar de 3 a 7, ¿verdad? Y si es necesario nuevamente, dice la palabra de Dios, si usted continúa leyendo, pues perdone otras 70 veces 7.
Mis hermanos, si se está dando cuenta, el discernimiento aplicado en la sabiduría, con humildad, con servicio y con reverencia a Dios. Jesús, en ese infinito amor y misericordia, nos muestra que el perdón, el buen consejo, no tiene límites. No solo 7, mis hermanos, sino hasta 70 veces 7. Ahora, déjame decirte que esto es un reflejo continuo de la paciencia de Jesús hacia nuestras vidas, hacia nuestras almas, que aún siendo pecadores y constantes pecadores, subió al madero para dar su vida por nosotros, perdonándonos todas las ofensas que le hicimos. Entonces, la paciencia, mis hermanos, no es solo una virtud, sino es una herramienta esencial de nuestra relación con Dios y con los demás. Jesús nos enseña a trabajar con paciencia para esperar el crecimiento de la sabiduría. ¿Me está escuchando? Jesús nos enseña a trabajar con paciencia para esperar el resultado ¿de qué? De la sabiduría. La perfección que tiene hoy, mis hermanos, lo que ha logrado espiritualmente, es un crecimiento que ni usted se ha dado cuenta, pero que es a través de ¿qué? De los años. ¿Usted es lo mismo que cuando empezó a ser cristiano? Cuando realmente tuvo su nuevo nacimiento, cuando tuvo un encuentro con Jesús. Bueno, en paciencia hemos ido creciendo a través de las pruebas, ¿correcto? Y bueno, no vamos a guardarnos más en esto, sino ya estamos agregando un quinto entonces producto que pudiéramos decir que espiritualmente es necesario. Una persona sabia tiene que ser una persona también paciente. Una persona sabia, una persona con discernimiento, con servicio y obviamente respetando con redención a Dios. Y no se nos va a olvidar que todo esto gira a través de ¿qué? De la humildad. Vamos con el 6. Consejero de la justicia divina. Hace algún tiempo yo estaba súper entusiasmado porque quería estudiar consejería pastoral. Y quería estudiar consejería para la congregación. Y de hecho, empecé a ir a los cursos y compré los libros, los manuales. Y después uno de los manuales dice en el título de una manera así fuerte: el que confía en Dios tiene los mejores consejos. Voy a repetirlo. El que confía en Dios tiene los mejores consejos. Bueno, yo estaba en un ministerio en donde se daba consejería pastoral y consejería matrimonial, consejería adolescentes, y esto se escuchaba muy bien. Pero los mejores consejos, ¿de dónde vienen? De Dios. Y no es malo dar un consejo, ¿verdad? Y mucho menos a través de la palabra de Dios. Pero tenemos que poner algo. Debemos de aferrarnos a lo que la palabra de Dios dice para vivir en ella. Si la palabra de Dios dice no tengan miedo, ¿qué tenemos que hacer? No tener miedo. Humanamente vamos a tener que cruzar una línea fuerte, sí, porque probablemente, por lo menos mi fe no alcanza a no tener miedo en muchas situaciones. Yo tengo miedo en muchas cosas, pero muchas cosas las supero a través de que Dios me dice en su palabra, no tengas miedo. Ahora, no estoy diciendo que no sirva consejería pastoral, ¿de acuerdo? Lo que estoy diciendo que la consejería pastoral debe estar aferrada a la palabra y a la instrucción de Dios. Proverbios 15, versículo 17 dice, la boca de los sabios esparce ¿qué? Sabiduría. No así el corazón de los necios. La herramienta mejor que tú puedes tener de una persona que sería un buen consejero con sabiduría es una persona que siempre te va a llevar a ejemplos bíblicos y con la palabra de Dios. Hace una semana vimos un ejemplo bíblico. ¿Cuál es? Que aunque no reconozcas directamente a Cristo,
escucha su voz y tira la red donde Él te diga. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, si estamos en problemas, reconocemos la voz de Jesús, sabemos que Jesús está ahí y esperamos a que Él nos espere, a que nos decirnos dónde tiramos la red. ¿Para qué? Para poder encontrar la pesca, para poder encontrar la bendición. No todo en la vida cristiana es maldición, ¿correcto? Malas cosas, pruebas, vamos a decir aflicción, aunque es parte de esto. Ahora yo te puedo decir, a través de lo que he aprendido de Dios, que Dios nos dice cuál es la herramienta más grande que tiene un buen consejero con sabiduría, porque Dios la tiene. Dios tiene un buen oído para saber qué hacer con tu petición. Es decir, que la característica de un buen consejero, ¿cuál es? Que sepa escuchar y que sepa que la petición y el consejo que estás pidiendo realmente sea algo que va a agradar a Dios. A pesar de tener una profesión, mis hermanos, y ser un experto yo en consejería, el principio a seguir no es, voy a repetirlo, no es lo que tú sabes. No son las dudas o las confusiones de la persona que está enfrente de ti, sino es la palabra de Dios aplicada en el mejor consejo en la situación. Así que un consejero siempre va a tener un corazón dispuesto para enseñar algo valioso, para corregir algo valioso o para dar un camino valioso. O por qué no, hasta un cambio valioso. Como consejero en la carne no me alcanza para ser un consejero de Dios. No me alcanza, a mí no. Aún haya cruzado 5 años de universidad, no me alcanza para ser consejero de Dios. Para ser consejero de Dios necesitas la sabiduría de Dios trabajando en tu corazón y aplicándola en el prójimo. La Biblia es la que manda, no las necesidades humanas. Y yo sé que usted me va a decir, pero hay muchos consejeros y estos consejeros me dicen que hagamos esto y esto y esto. Sí, y si es correcto conforme a la palabra de Dios, hágalo. Pero si te saca de la palabra de Dios, no lo hagas. Y recuerda que empezamos diciendo que para hacer la selección que los apóstoles necesitan, habría que tener un buen testimonio, guiado por el Espíritu Santo y tener sabiduría. ¿Cómo Jesús nos enseñó este principio? Jesús nos enseña frecuentemente que debemos de observar, aprender y poner nuestro corazón ¿en dónde, mis hermanos? En las Escrituras. Otra vez, debes de observar, aprender y poner tu corazón en las Escrituras, y voy a decirlo así, obedeciendo estrictamente a Dios. Sí, porque cuando ya estoy metido yo en el hoyo, le digo, Señor, ¿se le puede dar una curvita por acá para que no se sienta tan feo? O probablemente yo sé que tú eres perdonador, y como eres perdonador, pues sé que me vas a perdonar esto. No se trata de eso. Sí, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No se trata de pecado libre, y mucho menos en consejería. Si tú estás sirviendo a Dios, y yo les di este ejemplo, y estás tocando la alabanza a Dios, y estás guiando al pueblo de alabanza a Dios, no puedes estar en adulterio. No puedes. Puedes cantar muy bonito y hacer todos los gestos que quieras. Si estás ofendiendo a las personas, ve y pídele perdón antes de que te levantes y vayas al altar. Vuelvo a repetirte. O sea, el consejo primero que debe de recibir un ministro en su corazón es el que te ministra el Espíritu Santo a ti mismo. Si estás en pecado, reconoce como el publicano y regresarás a tu casa corregido, limpio, acepto a Dios. Este es el problema, mis hermanos.
Como consejero no me alcanza, porque como consejero tengo que aprender a enseñar la voluntad de Dios. Como consejero no me alcanza, porque debo de vivir sabiamente como vive los estándares que nos da Dios, o viviendo bajo los estándares que nos da Dios. Y te digo una cosa, a muchos de nosotros no nos gusta. Conocemos gente que vive en su casa con mucha gente con pecado y luego va y sirve. Corrige tu casa primero. El consejo es importante cuando te lleva a Dios. Así que Jesús nos enseña que si realmente queremos ser buenos consejeros, debemos de orar para tener la guía de Dios, el consejo de Dios, la comunión con Dios. Pero especialmente, voy a volverlo a repetir, debemos de observar, aprender y poner en práctica las Escrituras, obedeciendo los mandamientos que Dios nos da. Y otra vez vuelvo a repetirte, eso es sabio porque no es pecado. Eso es sabio porque no te aleja de Dios. En la Biblia, nada más así de pasada, porque ya no quiero entretener mucho, hubo un consejero con mucho conocimiento que ustedes recuerdan que se llama Coré, o Corac en hebreo, que gracias a su consejo falleció toda su familia, 250 príncipes, y todo usted lo encuentra en Números 16, si no estoy mal. El consejo fue malo, aunque fuera con buena intención. El consejo era en contra de ¿qué? De la autoridad de Dios, mis hermanos. El consejo era en contra de la autoridad puesta por Dios. Para este momento que estamos pasando nosotros, la autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Y si respetamos a Dios, respetamos su autoridad. Yo no sé qué tan cristiano sea usted, ¿verdad? Para respetar la autoridad puesta por Dios. Entonces, si usted quiere ser un buen consejero, mis hermanos, espiritualmente hablando, no solamente es la preparación del conocimiento, no solamente es su inteligencia, voy a decir en el caso mío, la experiencia de 30 años, sino que debe de ser que todo lo que usted le diga a la persona venga siempre de Dios y bajo la supervisión del Espíritu Santo. Y si usted nota que por ahí hay un arrocito negro, por favor sáquelo, no lo deje. 7. Guardar silencio. Queridos hermanos y hermanas, hoy debemos de recordar sobre el poder y la sabiduría del silencio, un principio que nuestro Señor Jesucristo encarnó en su vida y en su ministerio. Una de las cosas que debería de tener todos los hombres y mujeres cristianas sería la práctica del silencio. Pero a mí me ha tocado escuchar las discusiones más fuertes y los gritos más fuertes en parejas y matrimonios cristianos. Proverbios 17, versículos del 27 al 28, en la Nueva Biblia de las Américas, dice: el que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio. Cuando cierra los labios, por prudente. ¿Cómo enseña Jesús este principio? Bueno, quiero recordarles que tenemos una enseñanza titulada El silencio del siervo. Ahí desarrollamos todos y cada uno de los temas de esto. Así que nada más voy a recordarles 2 puntitos en general. Recordemos que Jesús guardó silencio ante las acusaciones falsas en su contra. Su silencio mostró su sabiduría, su paciencia y obediencia para poder cumplir todas las profecías y hacer su misión de redención. ¿Recuerdan? 2. Podemos ver el silencio del padre ante el hijo rebelde. En la parábola del hijo, ¿cómo le llaman ustedes? El hijo pródigo, que le dan mucha énfasis al hijo pródigo y nunca se le da el énfasis al padre. Aquí realmente la parábola está dirigida a la paciencia del padre. Fíjense lo que le estoy diciendo.
y a la restauración que el Padre hace de su Hijo. Así que podemos ver en el silencio del Padre, en esta parábola, ante el Hijo rebelde, que lo está esperando en casa para poderlo restaurar. Ahora, la pregunta es, ¿en la parábola se expresan los comentarios del Padre en contra de las acciones del Hijo? No, ¿verdad? Él esperó, ¿cómo? En silencio. Y obviamente, pues el silencio se tiene que aplicar en la discreción, en el discernimiento de nuestras respuestas. Mateo 7, versículo 6, en la Nueva Biblia de las Américas dice: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Qué fuertes palabras, ¿verdad? O sea, una persona sabia que los discípulos tenían que seleccionar, tendría que tener una capacidad de saber quién tenía ya sus oídos abiertos para escuchar la palabra de Dios y un corazón dispuesto a poder obedecerla. O sea, en otras palabras, estos versículos nos están enseñando la importancia de discernir a las personas si están listas para recibir lo sagrado, para recibir la sagrada palabra de Dios. Entonces ya aquí tenemos que aplicar otros principios más, ¿verdad? Paciencia, discreción, sabiduría, humildad. El guardar silencio es una respuesta desagradable para muchos, pero para el cristiano, cuando es necesario, el guardar silencio es edificante para los demás. El guardar silencio es parte de lo que podemos hacer para ver la acción de Dios en nuestras vidas. El silencio es parte de lo que debemos de hacer para ver cómo Dios restaura lo que nos fue quitado o lo que básicamente nos fue alterado. El silencio es esperar en Dios y en sus juicios. El silencio es esperar estar en los cielos y darte cuenta que un día va a haber un juicio final y que tú vas a estar contento porque Dios va a hacer su soberanía sobre ese juicio final. Y obviamente esto implica que muchas personas no van a estar vivas para ese momento. Y vas a ver caer 1000, y vas a ver caer 10,000, pero no vas a estar con el zozobro de decir, Dios es malo. No, Dios es justo. ¿O diremos que Dios no es justo? No es justo. El silencio, mis hermanos, nos lleva en obediencia a Dios, en respeto y entendimiento para escuchar su mensaje. Muchas iglesias que yo voy hay una falta de respeto cuando la gente está dando el mensaje. Viendo sus teléfonos celulares, escuchando canciones por medio de los audífonos. Mis hermanos, no hay reverencia a Dios. Eso no te hace ser sabio. Otra vez, voy contra tu teléfono, ¿verdad? Sí, voy contra tu teléfono. Déjalo en tu carro mejor. Agarra una Biblia. Ya te lo dije, si los satélites se derrumban, no vas a tener forma de poder tener tu palabra de Dios en tu teléfono, pero sí en tu libro. Yo te aconsejaría guardar silencio cuando estás aprendiendo y concentrarte en sabiduría, en la sabiduría, que estás recibiendo. 8, para no ponernos tristes. Y cerramos con este punto final. Manifestaciones de paz interior. Sí. Si confiamos en Dios, debemos de tener paz interior. El reflejo mayor de un discípulo de Cristo es el manifestar su paz en la mayoría de las situaciones. La sabiduría aporta esto, aporta tranquilidad a la vida de las personas. Proverbios 3, versículo 17 al 19, en la Nueva Versión Internacional dice: sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dichosos los que la retienen. Con sabiduría afirmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Al principio yo te dije, los apóstoles tenían un gran compromiso. Y yo creo que esto es una de las cosas que más refleja la paz. Al principio te dije también que deberíamos de vestirnos con sabiduría, ¿correcto? Y yo no sé de estas 8 cosas que hemos hablado hasta el momento,
de cuántas tú ya estás vestido, de cuánto conocimiento estás establecido, de cuánto amor a la palabra de Dios estás manifestando, y si te estás dando cuenta cómo Jesús nos enseña a llevar estos principios. Mi hermano, mi hermana, estos versículos bíblicos nos dicen si podemos ser candidatos o si podemos tener una idea de a quién vamos a seleccionar. Te hice un reto al principio. Si habías escogido algún hermano o alguna hermana de cualquier congregación, la que tú quieras, que puedas decir tú, ella o él realmente sería un candidato bajo estos conceptos de sabiduría, especialmente humildad y servicio, paciencia, discernimiento, consejo. Entonces, regresando a esto, dice que la manifestación debe de darse ¿en cuál? En tu paz interior. En tu paz interior. Estos versículos nos recuerdan que la verdadera paz de Dios es un fruto de la sabiduría divina, porque la paz es un fruto divino del Espíritu. Mis hermanos, la única ancla que tenemos para la paz interior se encuentra en confiar plenamente en Dios. Y regreso a lo que al principio dije, la soberanía de Dios es importante para la gente que se dice ser sabia. El buscar la paciencia de Dios es importante para tener una plena satisfacción de que Dios en su tiempo va a responder. Esto quiero decirlo de esa manera porque yo así lo siento. Cuando nos abandonamos en sus manos, encontramos reposo para nuestras almas. Mateo 6, versículo 25. Jesús nos dice esta hermosa promesa. Para no tener ningún tipo de preocupación. En la nueva versión de la Biblia de las Américas dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué dice? Fíjense. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo o qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? ¿Necesitamos preocuparnos y trabajar por las cosas materiales? Sí, pero sabemos que la respuesta Dios nos la dará. Y la provisión Dios nos la va a dar. ¿Confiando en qué? En que Dios es el que da la distribución de todas las cosas que necesitamos. Jesús es el único entonces que nos puede dar la seguridad de que vamos a comer, de que vamos a vestir. Pero también Jesús nos puede traer la seguridad de que estaremos bien en la adversidad y en la diversidad de problemas que podamos enfrentar, incluyendo cosas financieras, enfermedades o lo que ustedes quieran agregar. Y esto lo podemos ver en la posición de Jesús al calmar la tormenta, que ustedes ya la recuerdan. Pues Jesús calma las aguas y Jesús tiene autoridad sobre la tormenta. Usted lo puede leer más posteriormente. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener confianza, mis hermanos? Que ante la adversidad, ante la tormenta, Jesús está ahí para resolver el problema. Así que Jesús promete. ¿Qué promete Jesús? Juan 14, 27, misma Biblia, nueva versión de las Américas. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Después de recorrer este breve camino, imagínense el trabajo que tenían los apóstoles, el trabajo que tenía la iglesia para encontrar hombres con buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Recuerden que si alguna duda tienen, pueden ver la enseñanza también, pero ahora también con sabiduría, o lo diría yo, llenos de sabiduría. La pregunta última entonces, ¿usted sería candidato?
¿O quiénes serían sus candidatos si tendría que presentárselos a Dios? Con el tiempo de estudio que hemos tenido, como se dan cuenta, hemos tratado cuidadosamente todas las enseñanzas. Esperamos que de alguna manera u otra estas palabras calen, y voy a decirlo así, penetren su corazón y le animen a buscar y abrazar la sabiduría de Dios, a abrazar la paz que solo Jesús puede dar, a abrazar el servicio como una ancla, y a trabajar con humildad, con paciencia, en discernimiento, en trabajar en los consejos para los demás. Para que usted esté lleno de sabiduría, es requerido que si usted es parte y miembro de la iglesia de Cristo, tenga sabiduría. Así que te insto, hermano, que en tu corazón penetre la palabra para que la sabiduría esté siempre fluyendo en ti. Que la paz de Cristo esté en todos nosotros. Que la paciencia pueda hacernos crecer. Que nosotros podamos encontrar un refugio natural en Cristo. Que podamos encontrar una fortaleza, pero especialmente una guía cuando nosotros hemos encontrado las pautas de la sabiduría de Dios. Y recuerde que una de ellas, muy importante, guardar silencio. Vimos 8, puede usted agregar más. Y ahora, si usted fuera el candidato, la pregunta, ¿estaría listo o lista para servir las mesas? ¿O usted cree que la persona que usted pensó, no la que está sirviendo ahorita, la que usted pensó, realmente pudiera servir las mesas? Vamos a orar.